Lección 53. ¡Feliz cumpleaños! Esteban y sus amigos estaban en casa de él preparando la fiesta sorpresa para su amiga Leticia. Habían comprado todo lo necesario. Platos de plástico desechables porque nadie tenía ganas de fregar, una tarta gigante de cumpleaños, aperitivos variados como ganchitos, patatas fritas, etc. Bien, ya hemos abierto la lata de berberechos, ya hemos puesto también los mejillones sobre la mesa. Parece que la mesa ya está puesta. Bueno, no. Todavía no hemos sacado las cervezas del frigorífico ni el cava. Todo estaba ya listo para la fiesta sorpresa de Leticia. No se habían dejado ni un detalle al azar e incluso habían colgado globos como en una fiesta infantil. Los invitados estaban de lo más ilusionados con sus matasuegras en la boca y preparados con el confeti y las serpentinas en la mano para Leticia. Los hombres iban vestidos con chaqueta y pajarita y las mujeres iban vestidas de largo de lo más elegante. Lo mejor era que todos ellos habían ensayado cómo gritar sorpresa al unísono en el momento de su llegada. Y por supuesto, también habían ensayado la canción de cumpleaños. Sobre la mesa estaba colocada la tarta con las 25 velas que Leticia tenía que soplar para pedir un deseo. Habían comprado también los regalos que estaban dentro de un armario. Habéis guardado el ticket de los regalos por si tenemos que devolver alguno, ¿no? Lo que pasa es que Leticia es de lo más quisquillosa y no se corta en decir que no le gustan. Tenían también un plan para ir después de la cena a una discoteca muy selecta. Las entradas también eran un regalo para Leticia con una consumición gratis. Pensaban estar toda la noche de jarana porque al día siguiente ninguno de ellos debía trabajar, así que no les importaba trasnochar. De repente, el timbre sonó y los invitados apagaron las luces y guardaron silencio. Una silueta femenina apareció en la oscuridad y todos gritaron sorpresa a pleno pulmón. Encendieron la luz y vieron que era Alba, la amiga de Esteban, quien había entrado por la puerta. Alba se emocionó porque ese día también era su cumpleaños y pensó que la fiesta sorpresa era para ella. Se hizo un silencio muy incómodo porque los asistentes no sabían cómo reaccionar. En ese momento, Esteban recibió un WhatsApp de Leticia que decía: Lo siento, chicos. No puedo quedar con vosotros esta noche porque una compañera se ha puesto enferma y tengo que cubrir su guardia. Así que todos los chicos decidieron fingir que la fiesta era para Alba y siguieron con el plan que habían preparado antes. Todos tenían ganas de juerga. El único detalle erróneo fue que Alba cumplía 23 años y no 25 como las velas del pastel indicaban, pero Alba pensó que era una broma de Esteban.